A todos muy buenas tardes, muy buenos días. En este momento estamos acompañados con Steven y vamos a tocar un tema importante como es el anticristo. Steven, muy pero muy buenos días y salude por favor a los que nos están viendo en este momento. Bendiciones. Bueno, primero que todo, gracias, pastor, por la invitación y bueno, estoy muy contento de venir, escudriñar la escritura y bueno, un tema muy oportuno para estos tiempos que está viviendo la humanidad y bueno, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, Steven, usted que tiene raíces judías y nosotros nos preguntamos y la gente se pregunta, casi todo el mundo se pregunta, ¿quién es el anticristo? ¿De dónde viene el anticristo? ¿Por qué es necesario que venga el anticristo? ¿Cuándo surgirá el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Y cosas como estas son las que inexorablemente se siguen preguntando. Entonces queremos que desde su punto de vista judío, desde el punto de vista escritural y demás, nos hable un poquito acerca de eso y tengamos un diálogo pertinente acerca de este tema tan importante como es el anticristo. Bueno, ahí es un tema muy importante y relevante ahorita para estos tiempos que está viendo la humanidad, tanto para los que creen en el Mesías, tanto para los que están esperando que venga. Mesías, si cuando decimos antimesías o anticristo, estamos diciendo que es lo opuesto, ¿no? Y Mesías viene la palabra Mashiach, y Mashiach es lo que conocemos como ungido, es como se ungía en la antigüedad los reyes, cuando eran ungidos como el rey David, cuando también eran encomendados para una tarea específica y sobre todo era una encomienda divina que el Padre, que Dios, hacía para que libertara tanto su pueblo o cumpliera un propósito también para volver el pueblo al corazón del Señor. Entonces, desde la perspectiva, pues es la misma como la ha venido tomando el cristianismo, porque de alguna manera esa palabra es la que de alguna manera le ha dado mucha fuerza y forma, es el cristianismo, porque es el anticristo, el antimesías, el que va en todo en contra de lo que es del Señor. Y pues lo que más se me hace tremendo es todo lo que especifica la escritura, porque esto hay muchas teorías, hay muchas escuelas de pensamiento, pero pues en lo personal creo que la escritura misma se explica sola y nos da un panorama muy claro, prácticamente desde la perspectiva de los judíos que creen en el Mesías, claro, porque tenemos claridad que también ellos, la mayoría, diferentes corrientes, sean ortodoxas, conservadoras, reformistas, progresistas, liberales, etcétera, dentro de toda esta comunidad judía, ellos siguen esperando el Mesías. Inclusive dentro de varias de ellas tienen diferentes posturas frente a lo que es un Mesías. ¿A qué voy? Que el Mesías que ellos están esperando es el antimesías, que es el que el cristianismo le ha dado ese papel relevante, que es el que va a perseguir la iglesia, que es el que va a perseguir todo lo que sea, lo que huela al olor del conocimiento de Cristo, de Yeshua, y asimismo todo lo que es lo que está pasando ahorita en los tiempos finales. Lo interesante de esto es que hay unos puntos concretos que podemos tocar frente a lo que es pues, el anticristo, porque pues el mismo Mesías, el mismo Señor lo dijo en Mateo 24, dice porque se levantarán falsos cristos son falsos mesías. Y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos, ya os lo he dicho antes. Hay tres tipos de visión de lo que se le puede dar un anticristo, ¿no? Porque digamos el anticristo como tal, la palabra en la Biblia, si vamos al griego, anticristus, que es de Cristo, de Mesías, como tal no existe la palabra de una persona, sino de un movimiento, y ese movimiento son los que van en contra de la doctrina, de la sana doctrina del Mesías, que es lo que está en las primeras cartas de Juan. Entonces, esa es la postura. La segunda postura es alguien que va a perseguir los creyentes, todos los que recibieron al Mesías, y la otra es los falsos Mesías que han venido tanto en la cristiandad como también en el judaísmo, porque se han levantado dentro de las corrientes judías, judíos que en diferentes etapas de la historia humana el pueblo judío los ha visto como el Mesías, pero pues hoy en día ellos dicen que es una excepción y que prácticamente no es el Mesías que ellos están esperando, porque hay que tener claridad de eso, ¿no? El anticristo como tal en la escritura, muy pocas partes lo evidencia como una persona, más sí los evidencia como movimientos que van en contra de los principios del Señor, que niegan que el Mesías vino encarnado, otros la divinidad del Mesías, otros, bueno, todo lo que era el gnosticismo, y también a ellos se les denominan como anticristianos y como antimesiánicos. Bueno, en este conversatorio tenemos que tener varias cosas importantes que resaltar.
Habíamos dicho, por ejemplo, que, como dice Stephen, muchas corrientes afirman que de pronto no es propiamente una persona como tal, un individuo, sino puede ser posiblemente una institución, una agrupación, una ideología, un movimiento, lo que sea. Pero hay cosas interesantes, por ejemplo, que recuerde usted, Stephen y amigos televidentes, que nos habló el mismo Jesús. Recuerde usted que el Señor dijo Jesús en su palabra, dijo que a él venía y lo rechazaban, pero que vendría otro en su nombre y a este escucharían. Entonces aquí ya nos deja entrever prácticamente, Stephen, que sí va a venir prácticamente indirectamente el Señor si nos muestra que otro en su nombre, a él, a Jesús, el Mesías, el verdadero, a Jesús, el Cristo, no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que creyeron y lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir entonces que al verdadero Mesías, a Jesús, no se recibió. Pero Jesús después en los contextos dice que vendría otro en su nombre. ¿Por qué Jesús iba a decir que vendría otro en su nombre? Y cuando hablaba de esto, yo no creería, yo soy de la posición que no creo que sea un movimiento o una organización, sino literalmente creo que es una persona de carne y hueso, un líder político, un líder social, un líder de mucha influencia, porque Jesús lo dejó entrever entre líneas allá en el Nuevo Testamento cuando dice, si otro viene en mi nombre, a ese sí lo creerá. ¿Cuál? Es decir, si otro viene como el Mesías, a él sí lo van a aceptar como el Mesías. Y de hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, por ejemplo, Isaías existió prácticamente 600 años antes de Cristo. Cuando usted lee el profeta Isaías en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 también y capítulo 11, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, en los sueños que tuvo Daniel, las visiones, sueños y todo esto, deja también Daniel 600 años antes de Cristo entrever como un movimiento, claro, porque si usted lo analiza, Stephen, usted se va a dar cuenta que prácticamente el sueño de Nabucodonosor fue la muestra de los 4 imperios que han persistido, que fue el imperio babilónico, luego cayó el imperio babilónico, vino el imperio medo-persa, sucumbió el imperio medo-persa, viene el imperio griego y después viene un 4 imperio que fue el imperio romano. Cuando usted analiza el libro de Daniel, se encuentra prácticamente que va a venir, digamos, otro imperio, otra fuerza, otro gobierno prácticamente que tendría mucha importancia. Voy a leer rápidamente el capítulo 7, versículo 23 de Daniel, que lo tengo por aquí, y dice, dijo así, versículo 23, capítulo 7 de Daniel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Fíjese que hay que aclarar esto, que mucha gente cree que la bestia en la Biblia es literal, no es literal. Aquí está hablando en este caso de un reino y aquí la Biblia, como usted lo dice, Stephen, la misma Biblia se explica. Entonces, aquí la bestia no es una bestia literal, es un imperio, es un reino, dice. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los 4 reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, palabras más, palabras menos, que tendrá un poder indiscutible este reino y que posiblemente si usted lee entre líneas a Daniel, de ese reino saldría un cuerno pequeño, que de hecho el cuerno pequeño sería un personaje que en este caso sería el anticristo. No sé, desde este punto de vista bíblico de Daniel, ¿qué concepto, qué opinión tiene usted al respecto? Claro, yo quiero aclarar algo. Yo también creo que es una persona, sino que también hay que mirar que las posiciones, ¿no? Porque se me hace muy interesante porque cuando hablamos de escuelas de pensamiento estamos diciendo que hay muchos estudios teológicos de diferentes historias en el papel de la raza humana, porque digamos si nosotros nos vamos al Renacimiento o la Ilustración, no existía el Estado de Israel. Entonces no había como tal una forma de poderle dar un valor a la interpretación bíblica. 14 de mayo de 1948 empieza una era, un tiempo cronológico en el tiempo de Dios y también para la humanidad. Entonces, claro, yo aclaro que yo sí creo que es una persona, creo también todo lo que está diciendo la Escritura. Lo que pasa es que cuando en la Escritura vamos, digamos rápidamente estos 3 versículos, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces vamos claros ahí que es también lo que va a venir a hacer esta persona, ir a
irse en contra de la doctrina bíblica y todo lo que sea el plan de Dios. Vamos a 1 Juan 4:3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, Correcto. el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y vamos al otro versículo que es 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es quién es esto que hace? Es el engañador y el anticristo. Aquí como tal da a entender es que el anticristo para esa época, porque las cartas de Juan fueron escritas después del año 100, hay que mirar también el contexto, daban a entender que había un movimiento gnóstico que decían, negaban la venida de Cristo, tenían unas teorías un poco salidas del contexto del plan de Dios. Entonces para Juan el anticristo en ese momento claramente también era todo lo que iba en contra de la doctrina del plan de salvación, ¿no? Porque el Mesías fue a hacernos salvos, pero claramente si nosotros vamos con lo que dice el pastor, porque todo esto, o sea, esto es un tema muy amplio, pero la idea es unir rompecabezas. Si nosotros vamos bueno, prácticamente Daniel 9, aunque muchos lo ven como un libro profético, para otras escuelas de pensamiento también, aclaramos, lo ven como un libro histórico o como un libro que aún no se ha cumplido. Pero si nosotros vamos a Daniel, capítulo 11, versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, Dios con D pequeña. ¿Sí? Porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Cuál es ese Dios? Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces, y en Daniel 11:36, perdón, el versículo anterior dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y ese Dios de pequeña, y contra el Dios que es Elohim, el Dios mayúscula, dice, de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Si vamos a Apocalipsis 13, que estamos hablando de miles de años, o podríamos decir siglos de diferencia, en Apocalipsis 13 dice, versículo 7, capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está hablando, y lo que decía el pastor, las bestias. Aquí dice las dos bestias, porque ese es otro tema más amplio. Pero aquí lo que vamos es que si es una persona que se irá levantando, que engañará a muchos, y cuando hablamos de muchos también estamos hablando de señales, milagros, manifestaciones, cosa que hoy en día la humanidad ve y que la gente ve, se asombra, y hay que tener el discernimiento del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿En qué sentido? Saber qué es de Dios y qué no es de Dios, porque aquí el mismo Señor nos está diciendo de que hay que estar alertas, porque esos falsos que van a venir a engañar, aun si fuere posible los escogidos, que es lo más grave, porque si usted es escogido, usted ya tiene claridad qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo original y qué es lo que no es original. Es posible que engañe a los escogidos. Entonces ahí es donde entra el contraste de qué es lo que hoy en día se está predicando, qué es lo que hoy la gente está escuchando en los sermones, qué es lo que hoy como usted como creyente está creyendo, lo que le dicen o lo que está en la escritura. Entonces es un tema muy interesante, donde claramente es una persona y se está alineando todo hoy en día, tanto para el pueblo cristiano, tanto para el pueblo judío. Perfecto, Steven. Usted tocaba un punto importantísimo en las cartas de Juan. Y ahí en una de esas que usted no leía, habla acerca del espíritu de anticristo. Y en esto sí tenemos que hacer la salvedad, la aclaración. Una cosa es el espíritu del anticristo o espíritu de anticristo, y otra cosa es el anticristo mismo. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos viendo en estos momentos es que el espíritu del anticristo se está moviendo y se ha ido moviendo en las últimas décadas. Ya se está moviendo el espíritu de anticristo. ¿Qué es un espíritu de anticristo? El espíritu de anticristo es ese movimiento, esos pensamientos ideológicos, modernistas, progresistas, liberales, esos movimientos que están permeando inclusive a la iglesia cristiana evangélica de estos tiempos, y nos damos cuenta cómo el movimiento modernista progresista, que no es otra cosa
que prácticamente el espíritu de anticristo que está permeando a la iglesia ya se está viendo. Es decir, el espíritu del anticristo ya ha venido desde hace décadas atrás. Ahora, lo que tenemos que aclarar es que una cosa es el espíritu de anticristo, el cual ya está y ha venido operando y sigue operando y está operando con más fuerza. Pero el anticristo mismo, que como yo decía y como Steven lo aclara también, se cree y es más claro de que sea una persona más que una ideología, más que un movimiento, más que otro aspecto teológico. Fíjese usted, para aclararlo un poquito mejor, la misma Biblia nos da luces. Por ejemplo, segunda carta de Tesalonicenses, allá en el capítulo 2, en el versículo 3, nos da más claridad. Fíjese que dice, Pablo escribió Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Cristo, sin que antes venga la apostasía, la cual ya está, y se manifieste, aquí lo aclara un poquito más amplio, dice, y se manifieste ¿qué? Aquí lo dice claramente, se manifieste el hombre, habla de un hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego quiere decir prácticamente que es un individuo como tal. Pablo lo deja claro. ¿Cuándo escribió Pablo esta carta? Se cree más o menos que se escribió en el año 50, 51, 52 después de Cristo. Es decir, en el primer siglo. Es más o menos contemporáneo con Juan. Entonces, cuando vemos esto, Juan aclara el espíritu de anticristo, pero viene Pablo y en el mismo tiempo, prácticamente en el año 51, 52, viene reforzando acerca o nos da a entender, a entrever que prácticamente es un individuo, es una persona. Claro, no, totalmente de acuerdo. Si ustedes se dan de cuenta también, la escritura, cuando vamos a Juan, que son las cartas de Juan, en las únicas partes donde se nombra anticristo, ¿no? Textual. Ahí sabemos que hay palabras textuales explícitas e implícitas. Las explícitas es la palabra clara y la implícita es la que se da la suposición de formalizar una palabra. Como tal, la palabra anticristo aparece en las cartas de Juan. Claramente que cuando habla del hijo de perdición, que es un versículo, ¿sí?, que se corrobora con los versículos de Daniel e inclusive con, digamos, con todo lo que también se puede corroborar con la historia. Porque si nosotros nos ponemos a mirar toda la historia, tanto de antes de la venida del Señor Jesús, así como después, pues han surgido una cantidad de anticristos, porque si nosotros nos vamos al contexto de del libro de Daniel, el libro de Daniel está hablando de la abominación desoladora. Para esa época, él estaba bajo el imperio babilónico, ¿no? Pero sabemos que más adelante, como habló el pastor, viene el imperio medo-persa y viene el imperio griego. En el imperio griego viene un hombre llamado Antíoco Epífanes IV, que es una persona que hizo un sacrilegio en el templo de Jerusalén, sacrificó un cerdo y bueno, hizo una apostasía, una abominación, y también inclinar al pueblo de Israel a que se fuera a dioses griegos como Zeus. Para ese entonces, él era un anticristo, no, era un anti-Israel o antidios, algo anti lo que fuera lo del Dios verdadero. Pero estamos hablando del año 167 antes de Cristo. Después de Cristo hablamos del año 70, la diáspora judía, pero también la destrucción del templo y todo lo que conocemos como el exilio del pueblo de Israel a todas las naciones. Para ese entonces, ¿quién estaba? El Imperio Romano. ¿Quién gobernaba el Imperio Romano? Nerón. Y Nerón fue lo que también conocemos, lo del incendio del incendio de Roma. Entonces, cuando miramos todo eso, miramos el contexto de que sí, durante la historia, no es que hasta ahora viene alguien a decir si es el anticristo, porque para esa época Nerón era el anticristo, porque ya venía algo en contra de lo que sonara Cristo. Todo iba dando forma. Si vamos siglos más adelante, años más adelante es Calígula, que era otro emperador, y lo otro es que si nos vamos a algo un poco más contemporáneo, están diciendo que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte posiblemente fue, hasta los clasifican, y eso no está en la Biblia, dice el primer anticristo, el segundo Hitler anticristo, también. El segundo anticristo. Pero como tal, para mí lo que le da mayor relevancia y revelación a la escritura para saber en qué tiempos estamos y cuándo se va a revelar esta persona es cuando Israel volvió a su tierra. Y con esto quiero concretar algo muy, muy puntual, y es lo que creo que estamos en tiempos finales y estamos en tiempos muy críticos donde la iglesia tiene que despertar, porque según Juan, cuando leemos las cartas, él está diciendo falsos cristos, quiere decir que estuvieron adentro
del pueblo de Dios, de las iglesias, pero la apostasía viene de los de adentro o los de afuera. De los de adentro, cuando usted va con doctrinas erróneas, que eso es mucho cuidado, porque ahí también no está diciendo que solo es el que ataca a la iglesia, sino los movimientos que se levantan desde adentro con una cantidad de cosas que no son. El pueblo de Israel hoy en día está clamando a su Mesías. Quiere decir que ellos están esperando que esa persona venga políticamente, les arregle su situación como lo que estamos viendo en Medio Oriente y que de alguna manera venga a cumplir la era mesiánica que está estipulada en Isaías y es ese Ben David, ¿no? Pero ahí es donde nosotros también sabemos que Jesús, Yeshua, vino como Ben Yosef y como Ben David. Va a venir en el reinado mesiánico y otra cosa es la era mesiánica. Entonces ahí es donde ellos ahorita en esa interpretación están clamando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro del pueblo judío han existido 12 falsos mesías. 12 falsos mesías del pueblo de Israel que en su momento crítico han cautivado al pueblo judío, han dicho él es el Mashiach, el que estábamos esperando, pero fue un desastre completo. Ahí es donde nosotros ya sabemos cuál es el Mesías, que cumplió todo lo que está escrito, que lo que dice que para el pueblo de Israel va a venir, y realmente es algo que ahorita el pueblo judío, el pueblo de Israel están clamando que aparezca por lo que está sucediendo. Entonces es algo muy interesante de que el tiempo profético del regreso del Mesías, pero también de la angustia de Jacob, también lo que está en Apocalipsis 12, que ojalá lo puedan leer detenidamente los que están viendo el video, Apocalipsis 20, Apocalipsis 12 y 13, el contexto de lo que está hablando ahí está por cumplirse y realmente es un muy buen momento para volvernos al Señor de corazón, porque esto es una alerta para el creyente como para el no creyente y para todo el mundo. Bueno, fíjese que la Biblia va concatenada, va bien unida. ¿Y por qué nos vamos a referir a Daniel? Porque es que el mismo Jesús, Steven, nos manda a Daniel. Cuando usted lee allá en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, fíjese que el contexto que dice un título, las señales antes del fin, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Cuándo? Entonces el Señor le dice que vendrían terremotos, guerras, rumores de guerras. Bueno, da una serie de eventos proféticos que de hecho están aconteciendo, los terremotos, el tiempo se está cronológicamente se está acortando, los tiempos son acortados, la maldad se multiplica, etcétera, etcétera. Pero fíjese que cuando llegamos al versículo 15 del capítulo 24, dice la escritura, por tanto cuando veáis, aquí está hablando Jesús, primer siglo, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lee entienda, después viene el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando usted lee, es decir, este versículo 15 nos remonta a Daniel. Prácticamente lo que quiso decir Jesús es, mire, van a venir tiempos así, así y asá. Pero entonces ustedes entiendan lo que dijo Daniel. ¿Cuándo existió Daniel? Daniel existió 600 años antes de Cristo. Va y el mismo Jesús remite a los suyos acerca de la pregunta ¿cuándo serán los tiempos del fin? Es decir, que Daniel, para quienes dicen de pronto que Daniel estaba hablando exclusivamente para el imperio babilónico o para el futuro que ya venía próximo, al imperio medo-persa que iba a venir a retomar, realmente no era propiamente para el momento del imperio babilónico, ni siquiera del imperio medo-persa. ¿Por qué? Porque si usted lee el contexto de Mateo 24, los discípulos le preguntan para el futuro, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces Jesús comienza a hacerles una serie de observaciones de la profecía de lo que vendría para esos tiempos finales, porque son tiempos finales, y le cita a Daniel. Es decir, vayan a Daniel. El que lee, ahí entre paréntesis dice, el que lea entiende. Es decir, vayan a Daniel y Daniel les aclara más acerca del fin o las señales del fin de los tiempos. Y Daniel habla prácticamente de ese imperio que iba a aparecer no después del imperio babilónico, sino mucho tiempo después de que ya había pasado el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y vendría otro imperio del cual lo toma Daniel como una bestia, que es lo que prácticamente se está viendo, el sistema de bestia, el sistema de anticristo que se está formando en estos últimos tiempos. Hay un punto muy curioso, es que ahí había templo. Había templo. Ahorita no hay templo. La abominación desoladora dice que en el lugar santo, ahorita no hay templo, entonces si no hay templo, esa profecía todavía no se puede cumplir. Correcto. ¿Y cómo se cumple? Pues que haya otro templo. Entonces todo eso coordina con el pueblo de Israel, que es lo que ellos quieren otra vez edificar el templo, que eso ya es el universo, como le digo, de la Biblia, porque eso ya compagina con el templo descrito en Ezequiel,
que es el que va a venir a desolar, porque cuando decimos la abominación desoladora que estamos diciendo, es que va a venir a profanar. Y ahí es lo que estaba en Tesalonicenses, que dice que vendrá y se pondrá en lugar de Dios y se hará llamar Dios. Entonces estamos en tiempos muy críticos. Lo que se me hace muy crítico no es tanto para el judío, que aún no lo reconoce, porque él está esperando la imagen del Mesías político, militar y guerrero, como el rey David, que se le prometió, que no han tenido esa revelación, pero ahí es cuando dijo Jesús, dice, y clamarán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esos momentos de angustia es donde ellos van a reconocer al verdadero Mesías, en el momento de la angustia de Jacob, en el momento difícil. Es un tema muy interesante, pero como siempre se invita, esté a cuentas con Dios, busque al Señor, porque hay algo muy grave ahí. El anticristo es algo que también que va en contra de la sana doctrina, y es algo que también se está moviendo hoy mucho en algunas comunidades que están corrompiendo el evangelio. Entonces, es tener como ese libro, como dicen de Deuteronomio, que no está al otro lado del mar. Entonces, tal cual, estamos en tiempos finales y es un tema muy, muy interesante para este tiempo. Steven, volviendo a Daniel, fíjese que todo se va uniendo, se va entretejiendo. En el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel, como nos aconsejó Jesús, encontramos que dice, y usted lo acabó de citar, y aquí lo vamos a reforzar con la palabra de Dios, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que bueno, ya es el tiempo de los 3 años y medio, que eso es otra cosa. O la semana 70. La semana 70, que eso sería otro tema, digamos, porque esto es muy profundo. Sí. Pero tocando prácticamente a este personaje prácticamente hará su voluntad, blasfemará contra Dios, le hará guerra a los santos, hará su propia voluntad, tendrá poderío, dice que del amor de las mujeres no hará caso, es decir, que este personaje realmente es un personaje que nacerá para conquistar, pero respetamos el punto de vista que quienes tienen de que es un movimiento, una ideología del anticristo, y bien decía Steven, anticristo, la misma palabra Juan lo deja claro, ya han habido muchos, ya hemos dicho de muchos. Antíoco Epifanes, precisamente en el 167 a.C., fue el prototipo que entró a ser la abominación. Pero ahorita Pablo, cuando habla Pablo de la nueva abominación, no hay templo, y usted lo citó muy bien, Steven, no hay templo. Entonces, para que haya esa abominación, necesariamente tendría que construirse un tercer templo, que el cual no está hecho, pero tendría que cumplirse. Cuando se haga este tercer templo, veremos entonces que los tiempos se van complicando, y bien lo ha dicho y lo ha reforzado Steven. Es tiempo porque las cosas se están dando, es tiempo para acercarnos a Jesús, es tiempo para que antes que aparezca este hombre de maldad, el hijo de perdición, como lo decía San Pablo, antes de que aparezca, porque el sistema ya está, el sistema anticristo, antes de que aparezca este hombre de maldad, pongámonos a cuentas con Dios, acerquémonos a Jesús, el Mesías, el verdadero. Escuche bien, el Mesías no fue recibido por el pueblo de Dios, pero el falso está siendo recibido y va a ser recibido por toda la humanidad. Sí. No, totalmente de acuerdo. Es tiempo de escudriñar la escritura, de buscar del Señor, estar a cuentas bien con Él, y bueno, mantener, como se dice, la sana doctrina, que es lo que está ahí también en la escritura, porque son tiempos muy complejos y también sabemos que muchos falsos profetas y falsos cristos se han levantado con señales. Entonces, para mí mi consejo es, viva de convicciones, más no de emociones, porque nuestras convicciones están bajo la roca de los siglos, que es el Mesías, que Amén. Es el Dios de Israel, y es el Dios que está pronto para manifestarse todo lo que Él prometió en la Escritura. Listo. Como vemos la palabra de Dios, para ir cerrando, este personaje va a engañar a muchos, dice la Escritura, va a engañar inclusive a cristianos, va a engañar a su propio pueblo, va a engañar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios va a ser engañado, porque lo van a tomar, como dijo Jesús, se va a cumplir. A él no lo recibieron, pero vendrá uno en su nombre y lo recibirán. Se estaba refiriendo al anticristo. Y en tercera instancia, ese mismo anticristo también va a ser aceptado por el pueblo islámico. ¿Por qué? Porque los musulmanes islámicos también esperan su personaje, que es su Mesías, que le llaman el Mahdi. Sí. Entonces, también va a engañar a musulmanes, a cristianos y, por supuesto, al pueblo judío hebreo.
Claro que sí, ahí está concretando, todas las religiones están esperando Así es, su su Mesías. Mesías, su mensajero especial. Perfecto. Mahoma no fue suficiente para el Islam, viene el Mahdi, vienen los del Avatar, los de Buda, vienen los de Krishna, los judíos están esperando el Mesías, nosotros estamos esperando el retorno del Rey de Reyes, amén, como amén. Melech, y el que viene a cumplir todo lo prometido, porque sabemos que ahí ya veremos a nuestro Salvador cara a cara y ese será un galardón para los que le creen. Amén. Bueno, el tiempo se nos acaba, que esto es muy extenso, Steven. Es un placer siempre tenerlo a usted como invitado especial aquí en esta mesa, porque usted teniéndolo en cuenta desde el punto de vista judío, hebraico, de sus raíces y desde el punto de vista de nosotros, los gentiles, que creemos en Jesús, son posiciones que en últimas vienen concordamos, por así llamarlo, y es interesante por eso tener los diferentes puntos de vista, pero más que diferentes puntos de vista, ver cómo la Biblia se compagina y cómo prácticamente llegamos al mismo tema. Steven, muchas gracias por habernos acompañado. Este tema es muy extenso, de verdad que no tomamos ni 20% de lo que verdaderamente es por tiempo, pero muchas gracias. Esperamos en la próxima oportunidad una segunda parte o no sé qué otra cosa, pero muchas gracias, Steven, por haber estado hoy abierto a la invitación del Luis Megar. Claro que sí, pastor, y muy feliz a Luis Megar, a usted, a su comunidad por esta invitación y seguir nutriéndonos de la escritura, porque como siempre repito, de los dos pueblos hizo uno, ya no hay judío ni griego, la circuncisión es del corazón. Entonces, como pueblos hermanos es donde debe haber esa unión, ese hat, que es lo que nos identifica a los creyentes en Juan 17:21, en que los conocerán allá afuera, en que sean uno, como Él es uno con el Padre, y esto se me hace un escenario perfecto para mostrar esa unidad como creyentes. Steven, muchas gracias. Shalom, shalom. Que el Dios de paz esté con nosotros. Dios los bendiga a ustedes y muchas gracias. Estaremos en una nueva emisión. Dios los bendiga. Gracias, Carlos. Gracias, Jason.